De regreso en esta edición de lunes de CNN Chile Radio han salido distintas encuestas que anticipan el panorama electoral, por lo menos hasta este momento. Queremos comentarlo con la diputada Gael Yeomans, que es jefa de campaña del candidato del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. ¿Cómo está, Gael? Bienvenida. Bien, buenos días. Primera pregunta, ¿cómo desempeña esta función para que no sea un conflicto con su rol de diputada? Bueno, primero que nada no he dejado de asistir a mis obligaciones en las sesiones parlamentarias y de todas formas, si es que hubiera el caso, nosotros tenemos una figura, ¿cierto?, que es el permiso sin goce de sueldo y por lo mismo en ningún caso, y así también como lo planteó el mismo candidato respecto a su dieta parlamentaria, renunciando a la dieta parlamentaria, vamos a jugar, ¿cierto?, con algo que es nuestro rol y por quienes votaron también para que ejerciéramos nuestro trabajo, que es la representación en el Congreso. Vamos a las encuestas. Se ha ido configurando una tendencia, no sé si usted comparte, de que la disputa en la primaria presidencial está entre Janet Jara y Carolina Toá y que Gonzalo Vinter está quedando rezagado. En la última CADEM es 11 para Carolina Toá, perdón, 8 para Carolina Toá, y Gonzalo Vinter tiene 5 y Janet Jara tiene 9, un punto más, si es que no me equivoco. ¿Qué le parece esto? Porque si miramos también, por ejemplo, la cifra de Criteria, de la última encuesta Criteria, Toá y Kaiser tienen un 8%, Janet Jara un 7%, bueno, lo que nos importa es Toá 8, Jara 7, y Vinter se mantiene con un 5%. ¿Están viendo con preocupación esta falta de tracción en la construcción de más adhesión? Mira, de todas formas nosotros vemos nuestras experiencias anteriores también con las encuestas y los momentos que son las fotos, ¿cierto? Eso es una encuesta, es la foto de un momento político, pero la definición se toma en las urnas y para eso todavía yo sé que estamos en medio de la campaña, nos quedan debates, nos quedan días, nos quedan semanas para que esa decisión se tome y la toman los chilenos y chilenas. Así que en ese sentido nos ha pasado y también nos pasó con Beatriz Sánchez, que en su momento nos daban más abajo en las encuestas y terminó yéndole mejor, ¿cierto?, de lo que planteaban, incluso el doble. Les decían 10 puntos que iba a sacar Beatriz, sacó más de 20 puntos en esa elección. Y lo mismo con el candidato que luego fue presidente de la República, Gabriel Boric. Así claro, que probablemente ahí la diferencia es que ahora tenemos un presidente en ejercicio que es del Frente Amplio y que tiene hartos flancos abiertos. Para empezar, el tema de procultura, que es algo que no se ha resuelto, también es el tema de las licencias médicas y uno tendría a pensar que esto afecta necesariamente al candidato del mismo partido del presidente. ¿Cómo ven esos escándalos y la vinculación con el desempeño electoral de Vinter? Sí, o sea, respecto a las licencias médicas, yo creo que lo importante en estas materias es ser bien tajante en la respuesta. Yo la he visto en el presidente de la República, el presidente plantea el caiga quien caiga. Yo sé que también, obviamente, respecto a la discusión pública, esto se toma la agenda y también es relevante que si se la toma es por algo, porque hay quienes abusaron de, en este caso, un derecho que tienen los trabajadores, ¿cierto?, que es poder tener garantías, en este caso en alguna complicación de salud, con una licencia médica, pero abusaron de ello. Entonces, en esto ser bien tajante en las sanciones. Y yo creo que independiente de quién esté ahí aludido, tiene que cumplir con la sanción correspondiente y hacerse responsable en lo personal. Y si hay cambios legislativos, hay cambios en la estructura que hacer, tendríamos que avanzar también en ello. Ahí hay discusiones sobre la modernización del Estado, el estatuto administrativo, ¿cierto? Y también porque es toda la institucionalidad la que se ve cuestionada. O sea, estamos hablando de municipios, los alcaldes también del Frente Amplio han tomado decisiones tajantes, el alcalde Bodanovich, el alcalde Concha también al respecto, cuando funcionarios usaron mal, ¿cierto?, sus licencias médicas. Y en esto lo que espero es que las sanciones también vayan dando muestra de que frente a las dificultades, frente a complejizaciones como las que estamos viviendo, la respuesta ha sido como corresponde y eso es lo que también espero que suceda desde el gobierno. Ahora, ¿qué pasa con el reproche ético? Porque hay personas muy cercanas al presidente que se han visto vinculadas en el tema de las licencias, como su cuñada, y los diputados de RN piden que se investigue toda la cadena de redes y amistades del presidente Boric en este asunto, porque este funcionario Domínguez de la Subtel que sale, que deja el cargo, ¿cierto? Sí. Resulta que era amigo del presidente, cercano al presidente, recibió esta licencia médica de parte de un médico gastroenterólogo de Punta Arenas que era compañero de colegio de ambos. Y hizo uso de esta licencia a la vuelta de un viaje oficial a China.
pasó por Europa y ahí pidió licencia. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista del reproche ético? ¿Usted no cree que hay aquí, pueden ser coincidencias o no, pero ya es una cuestión que se configura como reprochable, o no? O sea, yo respecto a ese funcionario de la Subtel, me parece absolutamente reprochable. ¿Y en el caso de la cuñada del presidente? Bueno, en el caso de la cuñada, ella renuncia y hay un proceso sancionatorio de por medio. Entiendo que está con una extensión de postnatal. Y si aplica sanción, que aplique. Para mí, a mi juicio, yo creo que en esto no podemos hacer defensas de nadie. ¿Y por qué en un caso es reprochable y en el otro no? No, es que en ese caso yo lo que ahí por lo menos conozco más de que, y se ha visto también en conocimiento de la luz pública, que se hizo uso de una licencia para, en el fondo, viajar directamente, ¿cierto? Entonces, en el caso del postnatal, yo entiendo que ahí hay, dentro de la misma definiciones de la institucionalidad, hay una amplitud porque no es una enfermedad, ¿cierto? Yo eso creo que puede ser más discutible, pero de todas formas, yo en esto no voy a hacer defensas de nadie. Creo que lo importante es que si hay sanción y corresponde la sanción, que se aplique. Claro, eso pero es lo que debiese pasar. ¿Qué hay aquí? ¿Manzanas podridas? ¿Cuestiones específicas? ¿O más bien una red? Algo que da cuenta o muestra indicios de que digamos, la altura moral y ética de un grupo de líderes políticos que además salió a esgrimirla como una diferenciación de las otras generaciones no existe? No, yo diría que son casos específicos frente a los cuales nosotros debemos ser muy firmes y duros, porque si no ahí se cae el discurso, ¿cierto? Si es que no tenemos una reacción como la tuvimos también, ¿cierto?, en el caso Convenio. En el caso Convenio con Democracia Viva presentamos querella, expulsamos a los militantes. Esa fue la reacción del Frente Amplio y es la que yo espero en cualquier tipo de situación. Y por lo mismo tampoco nos arrepentimos de haber sido tan duros al cuestionar los casos de financiamiento irregular de la política, SQM, Penta. Así debe ser, ese es el estándar que debemos también mantener para nosotros si es que en el caso aludido salen responsables dentro de nuestras filas. Y volviendo a la campaña de Gonzalo Vinter, de la cual usted es jefa, ¿lo golpea? ¿Tiene un efecto? Quizás eso está detrás del rezago del candidato a las encuestas. Yo no veo que eso sea así. Creo que además lo justo en este caso, ¿cierto? A pesar de que, claro, en el caso de Gonzalo Vinter es militante del mismo partido del presidente de la República, respecto a los cambios planteados y los avances sostenidos, el mismo candidato ha sido bien transparente al señalar que hay un proyecto de continuidad, porque nosotros queremos hacer cambios en el país, cambios sociales, y nos sentimos orgullosos de lo que se ha logrado hacer hasta ahora. Y por lo mismo queremos seguir impulsando esa brecha de cambio. ¿Y qué se ha logrado hacer hasta ahora? Porque el programa era bastante más transformador de lo que se ha podido materializar, ¿cierto? Por cierto. Y en eso también, mira, tenemos autocrítica, que creo que es importante decirla. El mismo candidato ha planteado autocrítica respecto a la mirada, ¿cierto?, y la evaluación que tenemos del gobierno respecto a la reforma tributaria. O sea, la reforma tributaria había que ganarla y la perdimos por pocos votos. Y eso es inexcusable. Ahí hubo un problema, ¿cierto? Y hay responsabilidades que asumir. Eso no es un logro, eso es un fracaso. Es un fracaso, porque no pudimos lograr el impuesto a los ¿Continuidad de superricos. qué sería Gonzalo Vinter? O sea, ¿De en qué este política caso, exitosa? 40 horas es una política exitosa, el salario mínimo es una política exitosa, copago cero, que ha implicado el disminuir precios y la posibilidad, ¿cierto?, de atención en el área de salud de personas que antes tenían que pagar la otra parte, ¿cierto?, lo que le correspondía a la familia o a su atención. Y en este caso estamos hablando de una atención pública que le resulta hoy día más beneficiosa para muchas personas. Y también yo quiero plantear un punto porque se ha generado una diferencia respecto a la política del litio. La Estrategia Nacional del Litio, a mí me parece que las candidaturas deben dar certidumbre de que vamos a seguir avanzando. Y a mí me preocupa, ¿cierto?, lo que he escuchado desde la candidata Jara de venir a generar incertidumbre respecto a la continuidad de la Estrategia Nacional del Litio. Independiente de que, y lo ha dicho el candidato, estamos de acuerdo con la creación de la Empresa Nacional del Litio. Claro, pero cuestionó que no hubiera habido licitación. Y también ha dicho que si ella llegara al gobierno, entonces dejaría a un lado ese acuerdo. Entonces, ¿qué significa eso?
entrar en incertidumbres cuando lo que se está poniendo en riesgo es ingresos económicos para los chilenos y chilenas. En este caso, más de 11.000 millones de dólares estamos hablando, que podrían entrar por el acuerdo logrado y que son recursos que irían, por ejemplo, pueden ir a salud, pueden ir a educación, Eso pueden ustedes ir lo a financiar defienden beneficios sin ningún sociales. tipo de matiz, digamos. Lo defendemos sin matiz. Diputada, estamos conversando con la diputada Gael Yeomans, que además es jefa de campaña de Gonzalo Winter. Quiero ver si no convierten el país en un maldito infierno. Eso fue lo que dijo el economista Óscar Landerreche ante un posible gobierno de derecha, refiriéndose al Frente Amplio. Y que ha generado un montón de críticas porque además justo se había anunciado que va a tener participación en el comando de Carolina Toá respecto de las políticas económicas. ¿Qué le respondería usted a Landerreche? Lo primero, me llama la atención, ¿cierto?, que su incorporación al comando de Carolina Toá siembre la división en vez de buscar la unidad. Y eso me vuelve a reafirmar que el candidato Gonzalo Winter es quien da garantía y asegura la unidad del sector progresista en el país. No lo veo en Carolina Toá por personas como Landerreche, que se incorporan al comando generando este tipo de alocuciones que solo buscan generar una diferenciación y bien tajante, porque además él lo que plantea es que no da un cheque en blanco y por lo tanto para él le daría lo mismo que gane la derecha o que gane un candidato del sector progresista si es que no es Carolina Toá. Y eso creo que no es justificable cuando lo que buscamos con esta primaria es tener una candidatura única, ¿cierto?, que nos vaya a representar y desde la unidad ganar a la derecha. Entonces, en ese sentido, yo veo que Gonzalo Winter se reafirma frente a ese tipo de alocuciones que vienen desde el comando de Carolina Toá. Y sobre el presidente Boric, Landerreche dijo, cuando alguien se comporta de una manera por 15 o 17 años y después por 2 se comporta de otra manera, bueno, es un avance, pero quiero ver, pago por ver. Me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo y convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, quemar iglesias. Quiero ver eso. ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No, no estoy convencido. ¿Qué pasa con la mirada crítica que tienen muchos que ven que el Frente Amplio en su momento no fue taxativo contra la violencia? Yo en esto, yo veo ese momento del estallido social como un momento de crisis institucional que nos golpeó a todos los partidos. También golpeó a los partidos que son parte del socialismo democrático. Cuando se le acusa al Frente Amplio de haber levantado, ¿cierto?, muchas acusaciones constitucionales, nosotros podríamos ser autocríticos y yo no tengo problema en serlo. Y de evaluar, ¿cierto?, en qué medida eso ayudaba para la gestión de las carteras determinadas, ¿cierto? Pero el presidente fue crítico de la acusación contra Raúl Figueroa, fue autocrítico, perdón. Por ejemplo. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Fue un error acusar al exministro de Educación? Yo creo que uno puede cuestionarse eso y yo no tengo problema, pero también es señalar y apuntar como si el Frente Amplio fueran los únicos impulsores de acusaciones constitucionales, cosa que no fue así. De hecho, al contrario, hubo acusaciones constitucionales que presentaron otros militantes de otros partidos, que tampoco quiero apuntar con el dedo porque todos somos responsables de nuestro voto, digo, ¿cierto? Pero se acusa al Frente Amplio como el principal promotor y eso no fue así. Tuvimos un momento de crisis institucional y tenemos que evaluar nuestra posición frente a esos momentos para que contribuyamos al país y eso hizo, de hecho, el Frente Amplio. O sea, lo que se impulsó fue un proceso constituyente que, por vía de la democracia, independiente de cómo resultara, en este caso no logramos, ¿cierto?, tener una nueva constitución y eso también genera evaluaciones en nuestro sector que, bueno, dan para pensar, ¿cierto?, para futuro. Pero lo que sí puedo decir es que autocrítica en este lado vamos a tener, pero también debiera ser más amplia, ¿cierto?, no solo desde el Frente Amplio, sino que también todo el sector político del progresismo. ¿Debiera Carolina Toá marginar a Óscar Landerreche después de sus declaraciones? Mira, es que yo no entiendo la participación de Landerreche en el comando de Carolina Toá. No la comprendo, porque si viene a plantearse desde la división, no le ayuda ni a ella ni tampoco a nuestro sector a construir la unidad, que es lo más importante, y además que, digamos, es parte de los legados que tiene el presidente Boric. El presidente Boric, desde su gobierno, logró agrupar a distintos sectores, a convocarnos. Y eso es lo que también nosotros queremos mantener desde Gonzalo Winter y la candidatura que representa. Los alcaldes del Frente Amplio que han sido valorados en su desempeño, que fueron reelegidos, Macarena Ripamonti, Tomás Bodanovich, Karl Landman en Valdivia,
no se han visto. A Tomás Bodanovich lo hemos visto en un par de actividades, pero no están activamente, por lo menos no se les ve permanentemente acompañando al candidato. ¿No está un poco solo Vinter en este sentido? No, yo eso lo descarto. Lo que sí soy, y en realidad somos bien comprensivos de que la principal labor de los alcaldes está en sus municipios. Entonces ellos son bien responsables también con sus horarios y sus jornadas laborales, porque están dando todo para que mediante esas gestiones municipales también se muestre una buena gestión que podemos hacer desde el Frente Amplio. Nosotros recogemos esa experiencia desde la campaña y desde ahí también el aporte que ellos realizan. Así que no, nosotros queremos que ellos sean buenos alcaldes y desde ahí y el tiempo que les queda, que en realidad son los fines de semana, después de sus jornadas laborales, que lo han hecho. O sea, el día de ayer estuve con Tomás Bodanovich en la comuna de La Florida haciendo campaña y mostrando nuestras propuestas. Carla Antman estuvo con el candidato Gonzalo Vinter durante este fin de semana en Valdivia y Macarena Ripamonti la semana pasada también el fin de semana estuvo con Gonzalo Vinter. Entonces, no es real. Nosotros estamos acá como colectivo poniéndonos toda a disposición porque además la candidatura está reflejando también las buenas gestiones municipales que tienen nuestros alcaldes. ¿Y qué le parece lo que está pasando en la oposición con José Antonio Kast creciendo y Evelyn Matei más bien bajando derechamente, ya no rezagada, sino que perdiendo terreno? Sí, bueno, ahí ellos tendrán que ver las decisiones, ¿cierto?, estratégicas que tomarán. Lo que sí puedo decir y que me queda de las discusiones que han tenido es que a veces no le veo mucha diferencia entre Matei y Kast, incluso en las formas de reaccionar. Matei hace poco tuvo una reacción, a mi juicio, bien violenta contra la vocera de gobierno. ¿Puede explicar la baja la última semana en la Academia, no? Es que si no hay diferencia entre Matei y Kast, bueno, ¿cuál será la definición de a quiénes están llegando, ¿cierto? Si no hay nada que se juega tan distinto entre Matei y Kast. Y yo al menos veo que no hay diferencia en este momento. Estoy viendo una similitud de proyectos políticos y eso obviamente en algunas materias me preocupa porque hemos logrado avanzar, por ejemplo, en algún momento en derechos de las mujeres con una amplia mayoría, pero esa amplia mayoría desde el Partido Republicano se ha mostrado en contra del avance en, por ejemplo, el proyecto de ley de eliminación de todo tipo de violencia, en donde incluso fueron al Tribunal Constitucional, también con parlamentarios de Chile Vamos. Entonces, cuando ya no hay diferencia y, por ejemplo, en los derechos de las mujeres no tienen matices para no defenderlos, a mi juicio lo que está en riesgo son nuestros derechos, ¿cierto? Y finalmente los avances que hemos logrado y que eso se puedan mantener, dar certezas de mantenerlo. Y eso no lo está dando Matei ni tampoco, obviamente, Kast. ¿Y el riesgo de que ninguna figura del oficialismo pase a segunda vuelta, usted lo ve como real? Hay muchos que consideran que está ahí latente ese riesgo. Yo no lo veo real, no ha pasado en otra oportunidad. Creo que lo que sí, mucho se va a jugar en la posibilidad de convocatoria que tengamos en esta primaria. Somos el único sector que decidió hacer primaria y eso debe tener un valor en la democracia. Y para eso yo lo que espero es que durante este tiempo, dado que nos quedan todavía instancias para mostrar cuáles son los matices, pero también el proyecto común que tenemos, desde ahí se vaya fortaleciendo nuestra primaria y la posibilidad de encantar a aquellos que están indecisos, a aquellos que están frustrados, a aquellos que quizás tenían expectativas con el gobierno que no se lograron y en donde tenemos que ser bien transparentes, honestos en decirlo, que no hemos logrado hacer todos los cambios que queríamos, pero que sí esa hoja de ruta por los cambios sigue vigente y que nosotros, al menos desde el Frente Amplio, la vamos a seguir defendiendo. Ahora, si se da un escenario como el que proyecta la última encuesta Criteria, en que Carolina Toá ganaría la primaria y saldría tercera detrás de Matei y de Kast, que pasarían a segunda vuelta, si ese escenario se da después de un gobierno del Frente Amplio, sería un fracaso rotundo para el partido, ¿no? O sea, creo que sería tremendo y muy riesgoso, no solamente para el progresismo, no solamente para el Frente Amplio, sino para los avances logrados. Estoy pensando en la reforma de pensiones, en donde José Antonio Kast ha dicho que quiere echar abajo los avances ahí logrados. Yo lo que esperaría es, al contrario, poder avanzar por más, ¿cierto? Cuando estamos hablando de que lamentablemente no logramos poder ingresar un inversor público que le dé la alternativa de elección a las personas entre una AFP privada o un inversor público,
Bueno, yo quiero que esa posibilidad sea discutible en un próximo periodo. Y para eso, ir por más, tenemos que avanzar y tenemos que ganar en las elecciones, ganar posición. El único que da esa garantía es Gonzalo Vinter. Yo veo fugas en los casos contrarios y eso a mí me inquieta, me preocupa que no estemos dando condiciones de unidad del sector. Gael Yeomans, jefa de campaña de Gonzalo Vinter, muchas gracias por venir a conversar conmigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. 9 de la mañana con 32 minutos. Nos vamos a la pausa, a la vuelta al análisis político. No se vayan. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.